cómo reconocer cuando es Dios quien te está dando un sueño o una revelación y cómo comprender su significado. Así que quédate hasta el final, porque de hecho te voy a dar al final un secreto muy importante que muchos cristianos desconocen, y es acerca de qué hacer cuando usted tiene algún sueño catastrófico con respecto a algo que pareciera que va a acontecer en el futuro. Así que muy atentos a este video. Pero antes de comenzar, te voy a pedir que nos dejes un fuerte like a este video si te gustan este tipo de contenido, y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, activando la campana de notificaciones. Ahora bien, para empezar, lo primero que hay que saber es que no todos los sueños que uno tiene, digamos que provienen de Dios, porque de hecho hay tres posibles fuentes o procedencias de esos sueños. Primeramente están los sueños provocados por la mente humana, y me refiero sencillamente a sueños o pesadillas que son provocados por la mente, ya sea como resultado de experiencias o traumas quizás que la persona haya tenido en el pasado, recuerdos también de los últimos días, digamos también sueños provocados por deseos y anhelos que la persona tiene, o sencillamente sueños provocados por hasta una mala digestión, lo cual aparentemente también puede provocar pesadillas en las noches. Si te ha pasado, déjame saber en los comentarios. Así que, como es evidente, no se preocupe tanto por este tipo de sueños, porque no son revelaciones divinas, sencillamente sueños provocados por la misma mente humana. En segundo lugar, hay sueños que son provocados por los demonios, sí, y hablo específicamente de ataques espirituales a la mente de uno mientras duerme. No sé si usted ha tenido alguna vez una batalla espiritual de noche donde sueña, por ejemplo, que está peleando con algún demonio, o que un demonio le tapa la boca, o incluso pesadillas diabólicas para sembrar en usted temor y prejuicios con respecto a algo en particular. Casi siempre eso viene como resultado de un ataque del enemigo a la mente mientras estamos durmiendo. Si te ha pasado, déjame saber en los comentarios. Sabes, de hecho, que hace poco un hermano me preguntó que si el diablo no lee los pensamientos nuestros, ¿cómo es entonces que él puede acceder a nuestra mente mientras dormimos? Y la respuesta que le di es que no significa que el diablo tenga acceso a la mente mientras dormimos, sino que de la misma forma que él lanza dardos a nuestra mente mientras estamos despiertos, así también lo hace cuando estamos dormidos, lanzando sueños para perturbarnos mientras estamos descansando. Y con respecto a estos sueños provocados por los demonios, lo primero que uno tiene que identificar es que no provienen de Dios, sino del maligno. Hay que tener discernimiento, y uno debe entonces reprenderlos y confesar el poder que hay en el nombre de Cristo una vez que uno despierte. Pero en tercer y último lugar, también es verdad que existe otra posible procedencia de los sueños, y es cuando Dios te da una revelación, ya sea para darte un mensaje especial o un llamado, o sencillamente una advertencia. Así que mucha atención a lo que se viene a continuación. Yo soy consciente que hay hermanos que creen que Dios ya no habla a través de sueños, pero cuando leemos la Biblia vemos evidencia de que sí. Por ejemplo, la palabra dice en Job 33 que en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, y entonces dice: por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Y así como este versículo o pasaje lo evidencia, encontramos también en la Biblia ejemplos de cómo Dios habló a través de sueños en muchas ocasiones. Por ejemplo, al faraón de Egipto en el tiempo de José, Dios le dio una revelación sobre lo que vendría, lo cual José interpretó luego. También tenemos el caso de Nabucodonosor, al cual Daniel le dio la interpretación de aquel sueño que Dios le había revelado. Pero también tenemos en el Nuevo Testamento ejemplos o casos similares, como en el libro de Mateo, por cierto, donde vemos que Dios habló muchas veces a través de sueños.
Por ejemplo, a José, el ángel le dijo en un sueño que no tuviera temor de recibir a María, su mujer, porque lo que en ella estaba había sido puesto ahí por el Espíritu Santo. Por sueños también advirtió Dios a los magos del oriente que no regresaran a Herodes por el mismo camino. En un sueño también le advirtió el ángel a José que huyera urgentemente a Egipto para salvar la vida del bebé Jesús, ya que el rey Herodes quería matar a ese niño. Y también a través de un sueño fue avisado el mismo José tiempo después para que regresara entonces a Judea una vez que el rey Herodes había muerto. Y para los que dicen que estos ejemplos son antes de la muerte de Cristo, sepa usted que en el libro de Hechos, tiempo después de la muerte de Cristo, el apóstol Pedro en Pentecostés habló de los sueños como una de las maneras como Dios seguiría hablando en el tiempo de la gracia para todo aquel que fuera hijo de Dios. Y es cuando citó la profecía que decía: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que, mi querido hermano, Dios sí habla y guía a través de los sueños, y la manera como sabemos que vino de Él la revelación y no de la mente humana o del enemigo, es que primero el sueño o la revelación tiene que ir acorde ¿a qué? A la palabra de Dios. Segundo, cuando Dios habla, produce paz en el espíritu, aunque lo que Dios te haya dicho sea negativo y digamos que te preocupe en tu mente, pero en lo más profundo sentirás la paz de Dios. Y tercero, cuando Dios habla, por lo general, usted sentirá que esa palabra se queda pegada a usted, y aún en casos cuando se te olvida el sueño, como le pasó a Nabucodonosor, usted va a saber que algo Dios le habló y le va a pedir a Dios que le recuerde qué fue lo que soñó, porque sabe que algo Dios le habló en sueños. Si te ha pasado, déjame saber en los comentarios. Ahora bien, ya que tenemos esto bien claro, ¿cómo podemos entonces interpretar los sueños que Dios nos da? Preste mucha atención porque hemos llegado al momento más importante de este video, aunque en unos segundos quiero contarte al final qué hacer cuando Dios te revela algo negativo. Ojo, porque muchos cristianos ignoran esto, pero sabes que es muy importante saber interpretar las revelaciones que Dios te da, porque así como le aconteció a José, al cual Dios le advirtió que saliera de Belén urgentemente, también a usted Dios puede estar advirtiéndole de algo y necesita aprender a interpretar ¿qué le está diciendo Dios para saber entonces qué hacer? Y quiero decirle que para poder interpretar un sueño de Dios, lo primero que hace falta saber es que a Dios le gusta hablar a través de símbolos. Sí, hay veces que Dios le muestra cosas tal cual son, pero lo común es que el Señor le hable a través de símbolos. Por ejemplo, analicemos el caso de José. Este soñó primero que los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaron ante el suyo. Luego tuvo otra revelación donde el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Sabemos luego por la palabra que aquellos sueños significaban que sus hermanos se tendrían que inclinar ante él un día, por lo cual vemos que Dios no le reveló a sus hermanos como tal, sino que usó de símbolos a través de aquellas estrellas o aquellos manojos de trigo. Y también en esa historia vemos un caso similar cuando vemos que Dios luego le habló a Faraón a través de dos sueños. Uno donde 7 vacas flacas devoraban a otras 7 vacas gordas, y que luego 7 espigas feas y débiles devoraban y consumían a las otras 7 espigas abundantes y preciosas. Y sabemos que lo que Dios estaba avisando es que vendrían 7 años de prosperidad y abundancia, pero luego 7 años de escasez. Y es curioso que José supo darle la interpretación correcta, pero vemos una vez más a Dios hablando a través de símbolos. Así que cuando Dios te muestre algo en sueños, no lo tomes siempre como algo literal, sino que debes orar para saber qué pudiera estar significando aquello que Dios te reveló, porque, insisto, a Dios le gusta mucho hablar a través de secretos, misterios y símbolos, porque la palabra dice que gloria de Dios es
es encubrir un asunto, pero honra del rey es esconder. Y es que muchas veces Dios usa símbolos relacionados con cosas que nosotros conocemos para que, digamos, que nos sea fácil la interpretación. Y en otros casos, Él usa símbolos de su propia palabra, de la Biblia. Por ejemplo, en el caso de la revelación que tuvo Pedro, de aquel lienzo se recuerda que bajaba con animales inmundos y la voz que le dijo, mata y come. Sabemos que aquellos animales inmundos simbolizaban a los gentiles, a los cuales los judíos como Pedro llamaban inmundos, pero a los cuales Dios también quería salvar. Y es curioso que Pedro no entendió la interpretación correcta hasta que llegó a casa de Cornelio y entonces el Espíritu Santo le reveló lo que significaba aquella visión. Pero sabes, mi estimado hermano, que para poder interpretar correctamente qué es lo que Dios te está queriendo decir, qué significa cada elemento en un sueño, es importante que así como Pedro, usted sea un hombre que lea mucha palabra de Dios y que ore, que sea una persona de oración, que pase tiempo diariamente, así como Pedro que estaba orando cuando entonces tuvo la revelación. Sabes que tristemente hay muchos cristianos con los sentidos espirituales tapados porque no son gente de oración ni leen la palabra de Dios, y a veces Dios les habla pero no oyen su voz o no comprenden el mensaje porque no están alertas espiritualmente. Oh, mi querido hermano o hermana, pero Dios quiere que usted y yo tengamos los sentidos espirituales abiertos, y cuando esto pasa, Dios te va a revelar en algún momento el significado de ese sueño o visión, así como lo hizo también con Daniel cuando el rey había mandado a matar a todos los sabios en Babilonia porque nadie podía decirle qué había soñado el rey. Pero Daniel, que era un hombre de oración, clamó al Señor y una noche el Señor le reveló no solamente el sueño, sino que también le dio la interpretación y también hasta le hizo dar una palabra de sabiduría a través de el don de palabra de sabiduría, uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Así que mi estimado hermano o hermana, no ignore los sueños que Dios le está dando. Ore y pídale a Dios revelación y analice qué pudiera estar simbolizando aquella revelación que usted tuvo de noche. Dios te bendiga y te amo en el amor de Cristo. Amén. El poder de la fe. Oraciones milagrosas.